Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a tocar un tema realmente interesante desde el punto de vista de la filosofía, de la psicología y de un punto de vista social. Vamos a citar un fragmento de la obra El Príncipe de Niccolò Machiavelli. Recordemos este famoso diplomático, filósofo, político italiano que vivió en el siglo XV, siglo XVI, y que en su obra El Príncipe, que me encuentro por estos días leyendo, en el capítulo 17, él habla acerca de digamos que de la balanza, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿La crueldad o la misericordia? ¿Es mejor ser amado o temido? O lo inverso, temido que ser amado. Y esto es una paradoja que se puede aplicar en nuestra vida y en comparación o en armonía con la sociedad. Es interesante que Machiavelli, de cual viene el término algo maquiavélico, o sea, algo malvado que se ha interpretado, porque El Príncipe, esta obra, se ha interpretado realmente con unas ideas un poco macabras para algunos. Para otros es sin duda un texto de la literatura clásica, magistral, de estrategia, de política, del pensamiento, de la naturaleza humana, de la comprensión del lado oculto de la naturaleza, de ese lado donde normalmente nos enfocamos en el bien, pero nos olvidamos que el ser humano también está compuesto del mal, y que el mal es algo intrínseco en cada ser humano, y que es algo que no debemos ni olvidar, porque el mal nos va a recordar que está ahí, y que además más bien debemos de explorarlo, debemos asimilarlo, aceptarlo y transformarlo al servicio del bien. En eso es lo que consiste derrotar al mal. No en extinguirlo, sino en utilizar la energía del mal y transformarla para el servicio del bien. Porque después de todo, el mal está en nosotros porque así lo ha querido el Creador cuando nos ha diseñado al ser humano y nos ha puesto en esta existencia, en este planeta. Porque el mal también cumple una función. Y esto es algo muy importante que discuten los grandes místicos en las diferentes corrientes de las diferentes tradiciones universales. Lo que Machiavelli está diciendo en cuanto a si es mejor la crueldad o la misericordia, esto es lo que dice Machiavelli. Dice Machiavelli que hay algunos que son tan misericordiosos con la población, con las familias, que al final esto, como dice el dicho, no confundamos la libertad con el libertinaje. El dejar riendas sueltas, ser tan misericordioso, no es apropiado. A veces hay que poner límites. A veces hay que saber que decir que no. Aunque nos duela, pero sabemos que es para bien. Hay que saber decir que no a la pareja. Hay que saber decir que no al padre y a la madre. Hay que saber decir que no al hijo, a la hija. Hay que saber decir que no a uno mismo. Porque el decir que no a veces es una liberación. A veces es lo apropiado para luego no sentir culpa, para no sentir remordimiento cuando no supimos decir que no en el momento en que teníamos que decirlo. Y al mismo tiempo, hay que saber decir que sí en el momento en que debe ser dicho. En el momento en que debe actuar el ser humano en el lado del sí. Por tanto, es un balance que se tiene que tomar en la vida. Y Machiavelli, ya les decía, habla de estas personas o de estos gobernantes o de estos príncipes, como llama él, que al ser muy misericordiosos lo que causan es en la sociedad que aumenta el desafuero, la violencia, la corrupción, la falta de principios, de disciplina. Porque no hay restricción, porque no hay límites. Hay demasiado Hesed, pero no hay Geburah. La Geburah son los límites. Y por tanto él habla al contrario y favorece a aquellos que son crueles. Dice él que aquellos príncipes que son crueles, al menos la gente les teme. Y como les teme, les respetan y mantienen el orden en la sociedad. Ahora, yo estoy en desacuerdo con Machiavelli. No hay que llegar a ser cruel. Más bien hay que, en vez de ser temido o ser amado, porque esa es la otra paradoja, ¿es mejor que amen a uno o es mejor que teman a uno? Que cuando ven a uno, la gente se tiemble, se aterrorice de ver la presencia de una persona. ¿Qué es mejor? ¿Que alguien nos ame o que tengan miedo de nosotros? Y aquí, ya les decía, estoy yo en desacuerdo con Machiavelli cuando él habla que dice que es mejor ser
cruel o ser temido que ser amado, porque ser amado no depende de uno, dice Machiavelli. Dice que la gente ama y desama a su antojo, no está en el poder de uno. Pero ser temido, ser cruel, es algo que está en el poder del príncipe o de la persona, porque impone su autoridad, porque impone sus ideas, porque impone su dominio, dice él. Ahora dice él que eso tiene que hacerse de una manera que la gente no lo odie a uno, de una manera astuta. ¿Y cómo dice él que se logra esto? No tomando lo que no nos pertenece, no tomando lo que le pertenece al pueblo. Dice Machiavelli que la gente se olvida más rápido de aquel que asesinó a su padre que de aquel que le robó toda su propiedad, toda su herencia, toda su fortuna. Y es que él viene a mostrar el vicio que hay en la internalidad del alma del ser humano por las cosas materiales, por el poder, por el ego, por el orgullo. Y aquello que hiere el ego, el orgullo, la propiedad de alguien, no se olvida, sino que la persona se lo guarda para tomar venganza un día. Ahora, ¿dónde está mi desacuerdo con Machiavelli? Donde yo no estoy de acuerdo con él es que yo digo, no hay que llegar a ser cruel, no hay que llegar a ser temido, es mejor ser respetado. Porque, ¿cómo armonizamos entonces el temor con el amor? Yo creo que está en el respeto. En el respeto se puede combinar el amor y se puede combinar el temor. Uno no puede llegar a un sitio y que la gente tenga miedo de uno. No, pero uno sí puede llegar a un sitio y que la gente respeten a uno. Y cuando uno ama a alguien, uno respeta a esa persona, porque lo aprecia, porque siente afecto por esa persona. Por tanto, en el amor se puede respetar al prójimo, se puede respetar a la esposa, en el amor se puede respetar a los hijos, al padre, a la madre, al orden. Y precisamente en el respeto, además de encontrar el amor, también está el temor, pero el temor precisamente de que no es un temor de temblar, de pánico, de miedo, no. Es el temor donde hay un respeto hacia esa persona, porque esa persona se conduce con dignidad, con clase, con ética, una persona cabal, una persona de principios. Y ahí hay respeto, ahí hay temor, porque con esa persona alguien sabe que no se puede meter. Con esa persona sabe que pues hay un límite, porque la personalidad de tal individuo, de tal ser humano, impone por sí misma el límite, el temor, el respeto. Y el amor también está presente. Por tanto, en esta paradoja de la misericordia y de la crueldad, yo creo que Maquiavelo se equivocó con esa palabra de crueldad. Claro, tenemos que entenderla en la época medieval en que él escribe esto, en que estamos hablando de príncipes, de política, de gobiernos. Pero más bien que crueldad es, como se explica en el árbol de la vida, misericordia, pero también límites, orden, leyes. Amor o temor, yo diría que es respeto. Ahí encontramos las dos. El amor está en el respeto y el temor también está en el respeto. En el respeto a la dignidad humana, en el respeto al libre pensamiento, en el respeto a que la persona tiene libertad de elegir, que tiene libertad de decidir, que tiene la capacidad de actuar, de pensar. Y por tanto, es lo que encontramos también en digamos que la relación del ser humano con Dios, con la divinidad. No es el temor, sino el respeto a la divinidad, donde encontramos ahí la combinación. Amamos a Dios, por tanto lo respetamos, seguimos sus ordenanzas, sus enseñanzas. Y le tememos, no como un temor mórbido o un temor que mal se interpreta en ocasiones, sino es el temor de que amamos, de que somos conscientes de que es cierto que Dios es misericordioso, pero Dios también pone el mal, porque el mal cumple una función, porque el mal está ahí para enseñarnos, para educarnos, para hacernos crecer. Son las experiencias de la vida, los golpes, los que nos motivan a transformarnos, a mejorarnos, a no darnos por vencido, a vivir, porque la vida está en el movimiento, en la oscilación, en el cambio, no en aferrarse a una doctrina o a una zona de seguridad
o una ideología, sino en el libre pensamiento. Eso se llama libre albedrío. Se llama en explorar la mentalidad humana, dependiendo, no importa de dónde venga. Si es la verdad, es la verdad. Y ahí está la libertad. La libertad del ser humano de pensar, de no dejar de ser encasquillado en una ideología, en un pensamiento, en una religión. Porque todos estos son simplemente razonamientos humanos que nos dividen, que nos separan. Todo aquello que nos separe tiene que ser desechado. Por tanto, tiene que estar el balance ni en un lado ni en el otro, sino en la armonía, en la oscilación, en el amor, pero en el temor, en el respeto. Ahí está el equilibrio. No en mucha misericordia, sino también en los límites, en la fuerza, en el poder, en las leyes, porque tiene que haber un orden en la sociedad. No podemos ser demasiado misericordiosos con otras personas cuando no somos misericordiosos con nosotros. Tenemos que poner un límite y tenemos que, después de todo, como seres humanos estamos creados en la limitación. Somos seres entes finitos en una sociedad. En el universo todo está limitado por el vacío con que se creó el universo. Y esto hemos de comprenderlo y creo que es fundamental en cuanto a esto. Por tanto, también algo importante que quiero destacar aquí, entre el amor y el temor. El temor también tiene que ser apartado, tiene que ser superado. Los miedos, las fobias, los obstáculos tienen que ser vencidos. Cuando en la vida nos encontramos un obstáculo, en cualquier meta que nos estemos proponiendo, hay gente que ve los obstáculos como ahí el punto hasta donde se llegó. Ya no avanzan de ahí. Quieren una meta, una carrera, pero cuando se les presenta el primer obstáculo dicen, bueno, se acabó el camino. Y dan media vuelta y regresan. Y no se dan cuenta que ese obstáculo, esa dificultad, esa prueba, esa enfermedad, ese problema que usted está atravesando en su vida, lo ha puesto el Creador, la vida lo ha puesto delante de usted, no para que se rinda, no para que dé media vuelta, sino para que lo salte, para que lo supere, para que lo fortalezca, para que lo convierta en una persona mejor todavía, de bien, perfeccionada, refinada. Como dice el dicho, el fuego, las pruebas refinan al ser humano. Por tanto, el temor, los miedos tienen que ser vencidos. El temor nos ata, el temor nos oprime. El temor es lo que impide que una persona le exprese a una muchacha que la ama, que la quiere. El temor lo detiene, no lo deja progresar. El temor es lo que impide que alguien se desarrolle en la sociedad. El temor es lo que impide que una persona sea esclavizada por las ideologías y por las religiones. El temor es lo que impide y lo que encasilla a una persona en una doctrina religiosa, idolátrica, y los divide, los separa. Y es, yo creo, la falta del conocimiento, la falta de la experiencia. Es lo que se llama el da'at, la conciencia. Es la limitación del aprendizaje. Es la ignorancia. En la ignorancia están los miedos, porque es la ignorancia, lo desconocido. Aquí hay más allá. ¿Qué hay del otro lado de la cerca? Del otro lado de la frontera. ¿Qué hay más allá de mi propia ideología? De mi propia ideología religiosa, política, el pensamiento. ¿A qué le tengo miedo? Un creyente de verdad no puede tener miedo. Porque si está convencido de su verdad, no puede tener miedo de escuchar la ideología de otra persona, de otra religión o de otro tipo de pensamiento. Porque si él está de verdad confiado en sí mismo y cree que lo que él cree es la verdad, no hay nada que lo pueda mover. A no ser que simplemente sea una persona insegura, llena de miedos, que se oculta detrás de una ideología religiosa, de una doctrina, de un pensamiento político, de su cultura, de su lenguaje. Y teme a lo desconocido porque no lo conoce, porque los miedos lo atan, lo aprisionan, lo esclavizan. Y qué lamentable es para un pueblo, para una sociedad donde está esclavizada por los miedos que muchas veces son miedos impuestos a nosotros. Son miedos externos que nos imponen la sociedad, que nos impone la familia, que nos impone la cultura en que nos hemos creado. Son las ideologías que nos condicionan. Son el pensamiento que no viene de nosotros, sino que nos han inculcado. Y son estos miedos que tienen que ser derribados. Son estos obstáculos que tienen que ser saltados. Son las barreras que tienen que ser desbaratadas completamente. El hombre nació libre. El hombre no pidió nacer, no pide morir.
no somos dueños ni siquiera ni de nuestras manos, porque no las hemos formado nosotros. Por tanto, no hay que tener miedo a nada, sino que la vida hay que abrazarla como venga. Hay que vivir el presente. Hay que desarrollar todo el potencial en el ahora, en el día a día. Y el mañana se encargará, pues precisamente, de educarnos como tenga que ser educado, porque Dios tiene un plan para nosotros. Por tanto, no hemos de crear condiciones, no hemos de crear barreras de protección, porque en definitiva esas barreras lo que nos están es aprisionando. Es una autoprisión para nosotros mismos. Nos estamos encerrando en nosotros mismos, en las ideologías, en los países, en los nacionalismos, en las religiones, en pensar que esto nos protege, cuando en realidad nos aprisiona, no nos deja vivir, nos esclaviza mentalmente. Y si eso es lo que está haciendo toda la humanidad, la sociedad en general, qué lamentable, porque entonces nos damos cuenta que el amor se enfría, porque la gente está encerrada en sí, no puede tener contacto con el exterior. Lo mismo que nos aprisionan las ideologías, también nos aprisiona la materia, nos aprisiona el teléfono, el internet, el televisor, porque no estamos en conexión ni con la familia, ni con el vecino, ni con la sociedad. Nos aprisionan también las falsedades que se dan por la televisión, en las noticias. Todas las noticias que salen son todo el tiempo de muerte, de violencia, del caos, del mal. ¿Por qué? Porque eso es lo que vende, porque eso es el miedo que se le inculca a la gente. Es precisamente lo que mantiene a la sociedad como corderitos. El miedo que se le inculca a las personas desde pequeños por la TV, por el internet, etc. Por la sociedad, por los gobiernos totalitarios, las dictaduras que aprisionan y esclavizan a un pueblo, y que al final, cuando aún esa figura que esclavizó no está, el pueblo se mantiene como un cordero, no se rebela, porque no ha conocido la libertad, porque no conoce la libertad del pensamiento, porque le han inculcado el temor a través de la fuerza, a través de la crueldad. Ahí está Maquiavelo otra vez con la crueldad de ese príncipe, de ese gobernante, de ese presidente, de ese dictador, o de ese pastor, o de ese rabino, o de ese imán, o de quien sea que esclaviza a un pueblo, a una persona con una ideología, con un pensamiento, cuando al final hemos nacido libres. Al final lo que da es la libertad, el amor, la autoconciencia, el no tener miedo, es romper las barreras, el liberarnos. Eso es lo más importante que quiero dejar con todos ustedes en esta reflexión, tomando como referencia este citado caso del príncipe, tal y como narra Niccolò Machiavelli. Si Dios quiere, en otros vídeos vamos a conversar un poco más de otras cosas que comenta Machiavelli en su libro, y de cómo podemos transformar y reflexionar con estas enseñanzas y con muchas otras. Creo que son beneficiosas. Les agradezco a todos como siempre por la atención, y sin más, nos veremos en un próximo encuentro.